Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. En el episodio de hoy nos acompaña Catalina Ceballos. Catalina, bienvenida. Juan Sebastián, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por cómo te describes a ti misma académicamente y cuáles son tus intereses. Bueno, iba a empezar por decir que pues soy una mujer felizmente de 50 años recién cumplidos. Soy mamá cabeza de familia, de otra mujer de 11 años también recién cumplidos. Tengo formación en antropología y he dedicado mis últimos 24 años de trabajo a trabajar en el campo de la cultura y de los medios de comunicación. Quiero que tratemos como de encontrarle como el ABC a esta conversación, empezando por ahí. ¿Qué, cómo le puedes contar a la gente de qué se trata el estudio de la antropología y desde qué momento más o menos algunos seres humanos empezaron a preocuparse por ese estudio? Pues mira, para mí la antropología debería ser casi que obligatoria para todo el mundo. Lo que hace es que permite que uno pueda ver el mundo desde muchas perspectivas. Es decir, si uno pudiera siempre entender, digamos que el término ha llegado a una frase muy de moda y muy usada en el momento como a la empatía o a ponerse en los zapatos del otro o a la compasión, pero por supuesto que la antropología lo hace con una profundidad enorme, teniendo en cuenta los contextos históricos, los entornos socioculturales, incluso la topografía y la geografía de los lugares. Y la antropología, digamos que desde épocas imperialistas en Inglaterra, con las cuales además son posturas teóricas con las cuales no coincido, porque en principio lo que se trataba era de estudiar al otro o a los otros, pero no a través de la práctica como se hace más hoy en día, que es a través de la observación participante o a través del relativismo cultural, en donde precisamente el científico social tiene la oportunidad de reconocer los valores asociados a la cultura, entiéndase las maneras de comunicarse, la política, los linajes, las castas, la economía, la agricultura, y de esa manera uno poder entender, con razón esto va por este camino, ¿cierto? Y en un país como Colombia, pues por supuesto que es muy interesante porque se genera una relación estrecha, así sea desde el conocimiento con los pueblos indígenas, con los campesinos, con los afro, y yo creo que a todos nos hace mucha falta eso. Pero entonces digamos que podríamos decir que es una preocupación en términos históricos, una preocupación relativamente reciente, esto Sí, de sí, querer ver el mundo desde los ojos de otra cultura. Porque digamos, antes de eso, ¿qué? Era como culturas fuertes que someten a culturas menos sin fuertes duda. y que realmente En no tienen épocas ningún de interés colonización, en... así es, en épocas de colonización, particularmente los ingleses llegaban a los países africanos y como parte de la colonización, pues venían científicos sociales, lo propio que pasaba aquí en las caucheras en Colombia cuando venían a hacer las misiones católicas, no desde la mirada antropológica, por supuesto, pero sí desde la mirada del otro, de estudiar al otro. Sí está muy asociado, sin duda, como tú dices, a temas de colonización y como lo dije yo, como de alguna manera muy imperialista también en su momento con los ingleses. Bueno, tú tocaste un tema que a mí siempre me ha parecido dificilísimo de abordar desde la comprensión y desde la ética incluso, y es el del relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Pues el relativismo cultural básicamente todo es relativo dependiendo desde dónde lo mires. Para mí es muy fácil hablar mal de los policías sin saber cómo han crecido los policías o en qué entorno han crecido los policías. Sin embargo, la invitación desde el relativismo cultural es vamos a hablar de los policías desde los policías o como policía. Digamos, el ideal sería que fueran uno mismo quien hablara de uno mismo o ponerse, de hecho, en los zapatos del otro, digamos que en antropología a través de la observación participante, a través de los diarios de campo, a través de unas metodologías de investigación muy calificadas, eh, muy cualificadas que permiten arrojar unos resultados
sí sobre lo social y lo colectivo, pero también sobre lo humano. Digamos, la antropología es una ciencia social, pero yo también creo que es muy humanista en ese sentido, porque pues sin la suma de muchos individuos no podríamos hablar de un colectivo y de una cultura con unas ciertas características. Es que yo creo que ahí entonces me salté un punto importantísimo para poder adelantar esta conversación y es que ¿cómo le podría uno definir a un grupo de estudiantes de 12 años qué es la cultura? Pues yo sí creo que esa es una definición que además hay que repetirla una y otra vez. La cultura son todos aquellos elementos asociados a la identificación de un grupo social cultural, las vestimentas, la alimentación, la relación con la cosmogonía, es decir, las religiones, las maneras como nos comunicamos, el respeto por las jerarquías, si somos matrilineales o patrilineales, o si somos familias nucleares, como es el caso de nosotros. Todos aquellos aspectos que nos reúnan y que sean similares entre unos y otros es lo que nos hace una cultura. Voy a poner ejemplos muy claros. Los paisas vienen de una cultura arriera en donde había unos campesinos desplazados por una crisis económica en Antioquia que fueron desplazados al suroeste antioqueño y esos arrieros se caracterizaban por ser madrugadores, por poner cercas, por saber de ganado, por ser muy negociantes, porque eran características que definían su comportamiento como colectivo, no como individuos, porque su comportamiento como individuo, pues ya nos vamos, ustedes más que nadie saben de esto en la Conrad, y es como el comportamiento a través de la psicología, y en este caso es el comportamiento como grupo cultural. Entonces sí, está la vestimenta, por eso los pueblos indígenas, digamos, tienen ese tipo de aspectos identitarios. Las mujeres Misak portan unos collares que significan los espirales, que significa la fertilidad. Los hombres arhuacos utilizan unas batas blancas que significan la comunicación con la cosmogonía. Entonces, ese aspecto es cultural. En culturas como la nuestra, que somos completamente occidentales, pues nosotros somos occidentales como son de occidentales los argentinos, como son de occidentales los americanos, los canadienses y los ingleses. Y empiezan luego a existir, digamos, como otras subcategorías, porque uno podría hablar acá, por ejemplo, los raperos, los músicos que trabajan en torno a las cumbias, los teatreros. Empiezan a existir una cantidad de elementos que identifican al grupo por su comportamiento y en su relación con el entorno, básicamente. Pero entonces, digamos, diríamos que es una categoría homogenizante, o sea, vamos a meter Sí, a una cantidad de seres humanos bajo una característica que comparten en común. sí, Y eso tendrá, digamos, distintos niveles porque ya como tú lo acabas de mencionar, pues Colombia, que es nuestro caso, pues es un país de regiones y uno va a uh-huh. encontrar una hermosa diversidad en la música, en la danza, en el vestuario, en la gastronomía, en las jergas locales, ¿cierto? Incluso en los mitos y leyendas, me imagino que ahí debe Así haber es, cierto sincretismo de así leyendas es, indígenas con la de unos a religión. otros, sí, Entonces, y uno puede hablar de una cultura colombiana. sí, sin duda. Sí, pues mira lo que nos está pasando. Nos está pasando desde los años 30. Somos una Qué nos cultura, está pasando? Mucho, pues ¿para yo dónde vas creo con que eso? una y otra vez demostramos que somos una cultura muy violenta. Mm. Somos muy violentos, tenemos, digamos que hay una naturaleza violenta y ha sido un país que siempre se han enfrentado a la violencia y digamos que la violencia, por supuesto, pues tiene unas definiciones muy de fondo que yo ni siquiera soy capaz y estudio sobre el tema y estudio y trato de definirlo, pero digamos sí somos una cultura en la que nos enfrentamos fácilmente, en la que el conflicto se nos hace natural. Increíblemente, países europeos como Alemania e Inglaterra, que vivieron unas guerras, yo diría, similares a las que nosotros hemos vivido, digamos, a los múltiples ciclos de violencia que hemos vivido en Colombia, eh, pareciera que aprendieron y que no repiten ciertos patrones y que no está identificado. Nosotros seguimos viendo unos factores de persistencia en torno a los conflictos. Por supuesto que un historiador, un sociólogo, una persona experta en el conflicto colombiano, la respuesta será, mientras que sigan existiendo
desigualdades, y yo creo que la desigualdad tiene que ver con el no reconocimiento a la diversidad. Y con eso precisamente a lo que tú decías, es muy difícil que homogenicemos condiciones económicas, sociales y culturales cuando hay tanta diversidad. ¿Cómo homogenizamos unas ideas de carácter económico, social, a las mujeres Misak frente a las mujeres Wayuu frente a unas campesinas en el Cauca? Es muy difícil. Entonces, más allá de ser también una cultura llena de fácil confrontación y de individuos pues, con un conflicto muy metido en nuestro ADN, creo que es que no hemos solucionado esa relación con la diversidad de manera definitiva. Hay una mirada centralista. Acá las decisiones se toman incluso a pesar de la Constitución, en donde queda claro que la diversidad y los territorios serán respetados precisamente por su diversidad, pues las decisiones siguen siendo de carácter centralista, y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a vivir también tantos conflictos. Entonces, fíjate que son muchas aristas, una filigrana enorme, y hacer una definición única, pues eso sería también, haría yo muy mal en tratar de defender un único discurso en torno al tema, pero sí creo que el hecho de que repitamos y seamos recurrentes en la repetición de unas violencias es que hay un tema de fondo que habla sobre nuestros aspectos culturales. Yo, por ejemplo, siempre hablaría del narcotráfico. El narcotráfico pareciera estar muy calado dentro de nuestra cultura. Incluso si no hay negocios en torno a las drogas, el pensamiento que uno ve de pronto entre ciertos grupos de hombres y mujeres, entre ciertos grupos de jóvenes, pues uno ve una tendencia a la necesidad de ser muy ricos, a la necesidad de ser muy bellas, ¿no? Que son factores o elementos con los cuales se ha dibujado a personas que en algún momento dado de la vida pues han hecho parte del narcotráfico. Las telenovelas lo han dicho, ¿no? Las telenovelas siempre están mostrando este rol de mujeres siempre muy hermosas y hombres muy ricos. Hoy eso se repite aún si no eres narcotraficante, ¿no? Pero yo te quiero interrumpir ahí un poco con una cosa, y es, yo tengo un aforismo para describir nuestro país, y es que este es un país donde se le aplican algunas leyes algunas veces a algunas personas, ¿cierto? Sí, está bien, claro. Hay tenemos una relación muy rara con las normas, y es una relación que es transversal, ¿cierto? Tenemos una proclividad a no O no seguir las tenemos normas, relación con la norma, ¿no? Nos pero es que cuesta. en una entrevista reciente con Mauricio García, él decía una cosa muy interesante y lo asociaba con la idiosincrasia de la España clásica, y la comparaba con el pragmatismo de los anglosajones e incluso de los franceses, y decía, los españoles tenían esta carga católica de una necesidad de una perfección totalmente irreal, ¿cierto? Entonces, esa mentalidad fue con la que se fundó Colombia, y que ha permeado a través de todas estas décadas. Dice, Fíjate que De España no es así, y nosotros Y seguimos teniendo nosotros, como dos pero cerebros. fíjate que esa apreciación de él es de carácter cultural, Sí, total. lo cultural se hereda, lo cultural está allí y permea generaciones y generaciones. Cualquier cambio que pueda ocurrir tendrá que ser un cambio generacional, pero un cambio generacional, como tú bien dices, también asociados a las normas, a las políticas públicas. Claro, Sí, pero las políticas, ahí voy, es que pareciera que los colombianos tenemos dos cerebros, ¿cierto? Hay un cerebro con el que legislamos, ¿cierto? Entonces, en el papel tenemos toda una cantidad de normas que son muy distintas, es como para un pueblo totalmente distinto a nosotros. Y nosotros en las relaciones cotidianas tenemos otra forma de relacionarnos, ¿cierto? Al punto de que nosotros tenemos, popularmente tenemos este dicho de que nuestro 11º mandamiento es que no hay que dar papaya, y el 12º es que a papaya dada, papaya partida, que prácticamente es un software, ¿cierto? Es un algoritmo que dice, si tú tienes la oportunidad de robar, eres una pendeja si no robas. Y si te sí, dejaste robar es culpa tuya porque diste papaya. Entonces, pero y entonces, ¿dónde queda lo que tú dices de que de caras para afuera sí somos otra? Digamos, yo lo que siento o lo que te entiendo que estás diciendo es la descripción de una persona en una incoherencia absoluta entre
entre lo que dice y lo que hace. Exacto. Aquí Sí, digamos, por ejemplo, si tú manejas carro en Bogotá y sueles ir, el ejemplo siempre es la circunvalar. Tiene un límite de velocidad, que es un límite que es de 30 kilómetros por hora. Es una idiotez. Manejar a esa velocidad por esa avenida no tiene absolutamente ningún sentido y tan no lo tiene que eso no lo cumple nadie, ni siquiera las autoridades. Entonces, hay todo un aparato de gente que diseña las normas de tránsito y hay una gente que fabrica las señales y hay otra que va y las instala y se convierten en un paisaje que yo creo que ese es uno de los primeros momentos en que nosotros como formadores le enseñamos a nuestros hijos que las normas son relativas, sí, sí. que no Tienes tienen razón y me significado. llama mucho la atención que hagas mención precisamente a la señalización, porque en estos días nos devolvíamos de un paseo de Barichara con mi mamá y con mi hija y entrando a Bogotá o más bien saliendo de Boyacá, en 20 metros cuadrados estaba la misma señal. Aquí ya estaba a 5 metros, luego aquí a 5 metros, a 5 metros, y lo único que pensábamos todas era, bueno, tenían que pagar la cuota o en el rubro que tenían en el contrato de 27 señales y se les olvidó y las pusieron todas en los últimos, o se las dejaron a alguien que sí hay, digamos, sí somos, pero ves, ahí es de nuevo, yo sí creo que eso hace parte de nuestra identidad, desafortunadamente. Si es eso de dar papaya, somos laxos, somos corruptos, también somos muy frescos, ¿sabes? Yo siento que todavía no hay un respeto precisamente por el hecho de ser colombianos, somos individualistas, no pensamos, a mí me impresiona cómo en Colombia no existe existe mucho más en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos pues es el showbiz y ¿no? Es el entretenimiento pero pensar en el colectivo, como nosotros todos, aquí no, aquí hay un tema en torno al beneficio individual que se ve mucho por estos días. Yo por eso veo en este ciclo nuevo de marchas y de manifestaciones y ver a los jóvenes eh, algunos con razón pensando en el bienestar colectivo y me conmueve porque yo cuando tenía la edad de estos jóvenes no lo hacía y no tenía esa conciencia. Mi hija lo piensa, pero es un cambio generacional y no va a ocurrir sino hasta a nuestras hijas, a las tuyas y a la mía, probablemente sean capaces de vivir en una Colombia mejor, pero como tú dices, en efecto, sí estamos repitiendo patrones de comportamiento como sociedad y como cultura desde los españoles, sin duda. Y eso que dicen ahí no es que los españoles se mezclaron con los indígenas y por eso quedamos así, no. Yo sí creo que hay unos elementos de un proceso de colonización muy duro, muy violento también, en donde lo primero que se hizo fue exterminar precisamente a los pueblos originarios. Entonces sí, somos, qué pereza decirlo pues, pero sí como muy de malas por todas partes, ¿no? Pero digamos que uno mira un libro muy interesante, es este de Robinson y Acemoglu, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y él en ese libro ellos dos dicen que incluso los ingleses cuando conquistaron Norteamérica, al principio querían hacer lo mismo que hicieron los españoles en el Centro y Suramérica, de esclavizar a Y los habitantes evangelizar, locales, sí. pero resulta que era una cuestión de número, no había tanta gente, había muy poquitos indígenas en Norteamérica y eso no les permitió convertirlos en una mano de obra importante, lo que sí sucedió en la nutrida población que había en Centro y Suramérica. Entonces sí lo intentaron. Y yo no sé, quiero preguntarte a ti si opinas, si esto es una generalización o es una buena lectura o qué hay ahí de ver qué tenemos en común todos estos países de herencia española, desde México hasta Argentina, en el sentido de ser unos países que fueron fundados por unas élites herederas de españoles que veían al resto de la población con un gran desdén y entonces no hay ese nosotros, ¿no? ¿Cierto? No hay, somos sociedades que somos tremendamente clasistas, tremendamente racistas, Mm. y entonces esto de tener un pacto social donde yo vea al otro en la misma categoría que la mía, ante los ojos de la ley y del sistema social, pues sabe otra. Tanto así que nosotros tenemos un insulto que es no se ha igualado.
no pretenda, no Sí, o no sea pretenda, indio, o no sea indio. siento que siento que ha disminuido, por lo menos con quienes inmediatamente me relaciono, pero aún se ve, digamos, pues a mí me llama mucho la atención lo que me dices y te voy a contestar con algo que me ha sucedido 2 o 3 veces que he tenido la oportunidad y la fortuna de ir a México, y es que es el único país de Latinoamérica en donde me he sentido latinoamericana, increíblemente, y lo siento, te voy a explicar por qué, que no me sucede acá, a pesar pues de mi formación y de mis intereses. Yo llego a México y el orgullo con que los mexicanos se sienten aztecas, ¿cierto? Entonces ahí me voy al tema de ese reconocimiento de dónde soy, de dónde vengo. Aquí no, aquí no existe eso. Aquí nosotros no podemos decir que nos sentimos chipchas o que en estos días Connie Camelo, colega tuya de las tablas, muy amiga mía, me decía es que todos deberíamos hacernos como la genealogía para saber quién es cuáles son, digamos, como nuestra descendencia indígena, porque todos de alguna manera la debemos tener, digamos, yo debo ser quimbaya por paisa, ¿cierto? Pero eso no pasa, uno en México en cambio lo siente muchísimo. Y Existen los además nombres, la gente se llama racialmente hay un Tenoch, la orgullo. gente existe todavía los nombres bueno, todo. Exactamente. Pero Y, tendrá que ver con el tamaño el y tamaño y la también, complejidad cultural y que fíjate cómo eran fueron los de aztecas guerreros o los ellos. incas, por ejemplo. Y ellos fueron ¿Pasará lo muy mismo en Perú? guerreros, ¿sí? Sí, no sabría yo decir, me daría miedo entrar en un tema que desconozco del todo, por eso te lo planteo como desde una anécdota muy personal, pero el pueblo azteca sí que fue un pueblo bien guerrero y tuvo la capacidad de darse unas guerras muy fuertes y unas peleas muy fuertes. Entonces, no sé a qué se refiere. Y por otro lado, cuando me hablas de ese elemento unificador de latinoamericanos, pues siempre pensaré también en la cumbia, ¿no? Que será ese elemento unificador que increíblemente uno la oye desde la cumbia villera en Argentina hasta las rancheras y pasando por el vallenato acá, pues la cumbia siempre será un elemento unificador. Pero tienen algo en común aparte Bendito, del nombre. gracias. ¿Tienen algo en ¿Cómo? común aparte del nombre? O sea, Sí, rítmicamente, la es el base, mismo la ritmo? base rítmica, la base rítmica es igual, no te sabría decir, un músico te diría un 2 por 3 o yo no sé cómo será eso, pero sí Sí. tiene una base rítmica idéntica, por supuesto que sí. No creo que hay algunos instrumentos, tal vez el acordeón, pero no puedo ir más allá, digamos, la persona que te podría hablar de eso y además es un fantástico historiador de la música en Latinoamérica es Mario Galeano de Frente Cumbiero, quien a propósito, él es el que, entre otras muchas cosas que le he oído y le he oído hablar y en su música, es precisamente si nosotros entendiéramos más cómo es de importante la cumbia como un elemento unificador de nuestra cultura, estaríamos mejor. Simplemente con saber nuestra historia musical entenderíamos tantas cosas, porque la cumbia en Colombia también cambia según la región. Es muy, muy, muy bonito ese ejercicio de la historia de la música en Colombia. De hecho, si todos entendiéramos más de eso, pues oiríamos menos unas emisoras y oiríamos más otras, ¿sabes? Y ahí es de nuevo, a la música le darían un valor distinto, Saiko seguramente le pagaría a los músicos, digamos, pasarían una cantidad de cosas, suena trivial y no lo es. Realmente creo que es un tema de fondo muy importante, precisamente porque fíjate que viene desde lo identitario. Estamos hablando de la identidad a través de un ritmo, de un género musical. Pero digamos, Colombia es un país donde hay una manifestación musical viva y muy activa, ¿cierto? Las fiestas populares son una parte muy importante de la experiencia vital de todos los colombianos que siguen viviendo en el campo y tenemos unos grandes festivales en todas las regiones, o sea, desde Pasto con el Creo que Carnaval de Lago tenemos Tumeco. alrededor de 170 entre festivales, ferias y carnavales a lo largo Vivos, y ancho del país. Más de 170 vivos, pues están vivos. vivos en la pandemia nada, pero sí, es increíble. No todos atravesados por la cumbia, por supuesto, pero sí todos representativos de las expresiones artísticas que hacen parte de la definición cultural. Entonces, cuando hablamos del Festival de Gaitas, pues estamos hablando que el elemento musical y sonoro del Caribe serán las gaitas. Bueno, digamos que sin duda las artes, mi afinidad precisamente desde la antropología
y ya, digamos, aterrizándolo y trabajando tanto en el sector de las artes y la cultura, es precisamente porque para mí es un elemento o es un valor importante, pero además es un valor simbólico, es de carácter simbólico, digamos, no es una expresión de entretenimiento, es una expresión de el valor simbólico de esa cultura o de un proceso social. Y ahí cuando uno oye las letras, sobre todo, pues digamos que yo creo que sería como el gran compendio cultural de los colombianos, es poder oír cómo es esa cosmovisión, ¿no? Cómo es esa imagen que tenemos de nosotros mismos, de ¿Cómo narran el país? cómo narramos las relaciones entre hombres y mujeres, cómo se narra la paternidad, cómo se narra el Exactamente. trabajo. Mira que, por ejemplo, el joropo, yo adoro el joropo, Juan Sebastián. Yo no sé por qué. Mi mamá dice que a mi abuelito Max le gustaba mucho, pero pues eso es lo Sí, sí, mismo muy que nada, feliz. porque pues mi abuelo se murió, tenía 14 años, pero yo oigo un joropo y mejor dicho, yo quiero bailar joropo y zapatear y no hay nada más machista que el joropo. O sea, los cantos que hacen en el joropo son cantos que primeramente cuando existen con el propósito de que sean cantados por un hombre. Las primeras mujeres que han cantado se han visto enfrentados a unos conflictos entre ellos y lo que cantan, como tú bien lo dices, expresan al hombre, al macho, y el baile también en principio pues estaba hecho para y por los hombres. Entonces, pero fíjate que entonces estamos hablando de una expresión cultural, que es, entonces uno dice, entonces si es cultural, entonces los dejamos ser machistas. Empiezan ahí las Ahí, preguntas ahí y entramos en más que el preguntas son relativismo unos cultural. grandes dilemas, Sí. son unos grandes dilemas. Pero bueno, es que ahí eso está, es muy interesante porque yo siento que buena parte de las discusiones contemporáneas que nos han permitido expandir nuestro círculo de empatía, no solamente a aquellos que comparten nuestra misma ciudad y nuestro mismo país, sino que ya se empieza a convertir en una empatía global y una empatía global que empieza a cobijar no solamente a los Homo sapiens, sino también a cobijar al resto de los animales y a ¿Mm? cobijar a la naturaleza y a entendernos como parte de todo, es una conversación que es contemporánea y que está basada en buena parte, eh, basados en la ciencia, en el conocimiento que tenemos de la naturaleza y de cómo está funcionando todo, ¿cierto? Tú dices que el joropo es muy machista, pero yo te digo, ¿cuál no? O sea, cualquier cosa, cualquier manifestación cultural que tú veas de cualquier cultura de lo ancho o largo del planeta de hace 100 años, tiene que ser Bueno, sí, totalmente pero machista no con respecto a lo nuestro. contemporáneas. No, hemos cambiado, pero Sí, todo pero fíjate que el mundo era machista. son Sí, relevos generacionales, es decir, ahorita precisamente mi hija estaba haciendo un TikTok, ¿ve? Que esa es la manera, porque ella no puede salir a marchar, pero por supuesto, pues tiene a una mamá activista dentro de la casa, le cuesta mucho trabajo, pues no estar, yo me desvelo y oigo podcast y me meto noticias y bueno, y, y estaba cantando a la muchacha Isabel, que es una cantautora de Manizales, tiene 23, 25 años, jovencitica, y es una chica que canta sobre los desplazamientos que han vivido los campesinos. Juan Sebastián, yo tengo 50 años y estoy desde hace 10 entendiendo qué es el desplazamiento forzoso. Estudié antropología y no lo tenía metido en mi ADN. Entonces yo sí ¿y lo por que qué tú crees que es dices. eso? ¿Eso tiene que ver con nuestras narrativas? ¿Era la narrativa de Sí, esa mujer? y muy raro porque mi mamá es una mujer absolutamente, mejor dicho, mi mamá sí, hoy nos pusieron le pusieron a ella, nos pusieron porque la acompañé, la segunda vacuna de mi mamá y mi mamá pues pendiente, qué dijo el uno, qué dijo el otro, qué está pasando en Buga, cómo van en Cali, una mujer con una antropóloga, socióloga, arqueóloga, te estoy hablando de una mujer intelectual eh, muy parecida a tu A mi madre. estimada y honrada madre. Entonces sí creo que es raro, porque yo no sé cómo te sientes tú, cómo eras tú de joven, si realmente uno tenía estos intereses y estaba preocupado porque tuviéramos un mejor país. Y a mí me da mucha tristeza decirlo, a pesar de haber estudiado y haber tenido la oportunidad de almorzar no una ni dos, sino cientos de veces con Alfredo Molano, el papá de mi mejor amiga. Y claro, yo ahí oía y entendía y tenía curiosidad, pero lo que yo le decía a Adriana, ¿y nosotros por qué no salíamos a marchar? ¿Cómo así que nosotros no salíamos a marchar y a manifestarnos?
y a poner problemáticas sobre la mesa. Sabíamos lo que estaba pasando, nosotros sabíamos qué pasaba con Ernesto Samper, sabíamos qué pasaba con Andrés Pastrana y nadie hacía nada. Entonces sí creo que hay unos relevos generacionales que son muy importantes. Creo que la participación política y reconocernos como sujetos políticos, artistas políticos, ¿no? Los artistas como seres políticos, los músicos como seres políticos, los actores como seres políticos, es muy reciente en nuestro país. Y pues ahí vamos. Pero es que también hay un problema semántico y es que a mí me gusta definirlo como la diferencia entre la política y la politiquería, ¿cierto? Porque hay mucha gente, Ay, no. hay Sí, no, gente que no, no. dice, hay gente que dice, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo digo, es que es imposible no estar ubicado en alguna parte del espectro porque usted debe Mm. tener una opinión con respecto a si la educación debe ser pública, privada o mixta. Usted debe tener una opinión con respecto a qué tanto debe intervenir el Estado Pero en la ¿no vida de crees las que eso es personas. más en nuestra generación? Pues, pero es que siempre hemos Pero tenido los esa jóvenes sí, posición. yo los veo más con decisión de estar de un lado, del uno del otro. Pero ahí es donde quiero entrar en este punto tan complicado y tan doloroso de estos días que estamos viviendo, donde quiero conocer tu lectura. ¿Qué estás viendo tú que está pasando en este momento en Colombia particularmente, aunque fenómenos de estos están pasando en varios países del mundo? Pero desde tu mirada, ¿qué Pues está pasando en mira, Colombia en este momento? eh, mi lectura, y voy a hacer una analogía, es un poco lo que pasa con el sector de las artes y la cultura, que siempre ha sido o ha vivido en unas condiciones de precariedad porque no tiene los recursos, de precariedad porque no tiene la organización, de precariedad porque no tiene construido una narrativa, una posición, una reflexión, una crítica, de precariedad porque no hay un reconocimiento de los unos con los otros. Llega la pandemia y empiezan a surgir unas preguntas que precisamente empezamos a plantearnos cómo es nuestra economía, cómo me reconozco el uno con el otro, cómo me estoy organizando, y creo que eso igualito está sucediendo en todo el país. Esto empiezan, estas, digamos, manifestaciones o protestas comienzan en noviembre de 2019, antes de que nos enfrentáramos a la pandemia, y de nuevo era un despertar de unos jóvenes que peleaban por el entendimiento de sus deberes y de sus derechos. Una pregunta que nunca Pero antes nos permíteme te habíamos hecho. interpelo, porque esto viene desde antes. En el gobierno Santos hubo paro agrario y al principio del gobierno de Santos hubo un Sí, intento de reforma a la ley de educación que así también es. generó marchas Pero y antes hubo con otras. tanto, no, y en la Universidad Nacional toda la vida han marchado. Yo me Mm. refiero a este último periodo en el que estamos viviendo, como digamos, lo que sucede hoy en Colombia, creo que sigue siendo un rebote de lo que pasó en noviembre de 2019. Digamos que la respuesta es un poquito como tratando de ubicarme en este periodo de tiempo en donde hay un rechazo y hay un reconocimiento. Yo me imagino que el uso, o diría yo, no sé, sí, el uso ilimitado de información que gracias a la tecnología, no necesariamente gracias, pero sí gracias, eh, y ha permitido que la ciudadanía y los individuos entiendan procesos que de otra manera no se hubieran entendido. Digamos que si anteriormente ha habido manifestaciones y si anteriormente ha habido algún tipo de luchas sociales, no eran compartidas porque no había un auge tan extremo con el tema de las redes sociales y de la tecnología para compartir tanta información. Yo siento que los jóvenes, yo sí, y increíblemente todas las revoluciones se han dado es por un cambio generacional y por los jóvenes. Yo confío mucho, yo en el programa en Canal Capital trato sí o sí siempre de tener gente joven hablando, porque creo que el cambio y el relevo generacional es importante precisamente por esto que estamos diciendo. Pero para responder a tu pregunta, yo creo que lo que está pasando es que como individuos y como personas estamos entendiendo nuestros deberes y derechos, y eso entonces de alguna manera me hace reconocerme en el otro. Entonces tú también tienes, ¿y tú por qué tienes más derechos? ¿O tú por qué tienes más deberes? Creo que es una pregunta, te lo digo también como de mi oficio en los medios de comunicación públicos. Uno de ellos era
la ciudadanía tiene que entender cómo es su relación con el Estado, porque no la entienden. Es decir, a mí el Estado me tiene que proveer esto, lo que tú lo ahorita lo tocaste tangencialmente sobre si la educación debe ser pública o no. Y a mí me sorprende, por ejemplo, que nosotros en efecto aquí, lo mismo que pasa con los medios de comunicación, aquí la educación pública es mínima, la educación pública primaria, es decir, cuántos de las personas que uno conoce en el entorno de uno pudo o es graduado de un colegio público. Lo mismo, Y cuántas eso, y personas eso, y usan eso es, los... y eso es una cosa que ha cambiado mucho en estas generaciones, porque yo, Sí, en tu caso debe ser el mismo, pero yo soy hijo de padres que ambos estudiaron en la educación pública. mi madre creo que mi mamá no, mi mamá era de convento, imagínate. Esa socióloga fue de Sí. internado de Bueno, monjas. por internado, bueno, mi mamá también pasó por internado, pero digamos, la universidad, la universidad fue universidad pública. No, mi mamá sí estudió en privada, pero sí ha cambiado, sin duda. Y digamos, por ejemplo, yo veo que las nuevas generaciones le tienen más respeto a la universidad pública, pero de nuevo vuelvo y te digo, ¿cuántas personas usan los medios públicos o prefieren oír la W o Caracol o RCN? Entonces yo no, yo insisto, digamos, en lo de tu pregunta, ¿qué es lo que está pasando ahora? Yo creo que por fin hay un reconocimiento de la desigualdad, precisamente porque estamos reconociendo la diversidad. Yo creo que nos estamos reconociendo y entendiendo como individuos y como sujetos políticos. Creo que estamos entendiendo el valor de estar organizados y entendernos también como colectivos o colectivo, un solo colectivo llamado Colombia o varios colectivos. Eh, Hay algo que yo a lo que yo me he referido en varios espacios porque llama mucho mi atención, no porque lo esté estudiando en la actualidad, pero digamos lo leo, y es este planteamiento de el replanteamiento de qué es el género. Las nuevas sexualidades, o las no, me llama mucho la atención y creo que ese cambio está sucediendo y que ese cambio, al igual que el reconocernos como sujetos políticos, nuestros derechos, nuestra relación con el Estado, nuestra relación con nuestros iguales, eh, es un cambio que es generacional y como te dije ahorita, creo que se demora, que el país está probablemente entre unos 5 o 7 años, tendrá cambios más definitivos, pero que estamos en camino a eso. Yo no sé, seguramente sí has leído a Steven Pinker, que además es un gran optimista, siempre Los dice ángeles que llevamos dentro. sí, y él habla de este humanismo y esta evolución que es normal. Digamos, en todo caso no estamos igual que en el medioevo, aunque hay situaciones que sin duda parecieran, pero cada vez como humanidad estamos mejor. Hay otros filósofos, un Byung-Chul Han o el mismo Yuval Noah Harari, pues dicen otro tipo tienen otro tipo de posición y aún así reconocen que es que nos estamos replanteando como sociedad de una manera muy impresionante. Lo que pasa es que nosotros sí somos un país al que nos falta hacer a nosotros nos falta realmente vivir en paz. Nosotros sí seguimos Pero viviendo en un mira, país. ahora que mencionas a Pinker, Pinker hace una advertencia en la introducción de ese libro y él dice, yo no estoy haciendo predicciones. O sea, No, no, no. todo esto que hemos logrado positivo, todo se puede ir al traste. Uh-huh. Lo que él hace es una invitación a decir como, venga, miremos detenidamente cuáles ideas hemos implementado que han generado bienestar y cuáles Uh-huh. ideas han generado malestar. Hagamos ese análisis para saber con cuáles nos quedamos y cuáles desechamos. Pero en cualquier momento podemos empezar a tomar malas decisiones y yo creo que de hecho este es un momento donde, por ejemplo, las redes sociales han generado un ruido que tiene unos efectos muy positivos y también tiene unos efectos muy negativos en el tipo de Mm. interacción que estamos teniendo entre los seres humanos. Entonces, ahorita, o Sí. sea, digamos, a lo largo de la historia, cada cultura ha tenido su idiosincrasia, ¿cierto? Ha tenido unas convicciones religiosas y ha tenido a mí me gustó mucho esa invitación, o esa invitación que me hizo a mí, por lo menos, Harari, en cobrar conciencia de que todo esto son ficciones que nosotros nos inventamos, pero para muchos de nosotros esas ficciones son la verdad absoluta, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos un mapa
y creemos que el mapa es la realidad. Entonces, para muchas de estas personas, pues digamos, voy a llevarlo más a lejos en el tiempo para no herir sensibilidades contemporáneas, pero hubo un momento donde los ciudadanos de bien pensaban que la esclavitud era perfectamente normal y era totalmente ética y que eso estaba de acuerdo con sus principios religiosos y que no hay ningún problema. O el sometimiento de la mujer, ¿cierto? Incluso hasta leyendo el libro de Ruth Bader Ginsburg, me enteraba que incluso en países como en Alemania, hasta la década del 70, todavía había leyes donde en caso de que se muriera una persona, la herencia quedaba a nombre del hijo varón de mayor edad. O sea, Hazme el favor. ese hijo podía tener 7 hermanas mayores, pero ninguna de esas podía Y no heredar. tenían derecho. Tenía que ser el mayor de los varones. Entonces, digamos que Increíble. toda esa inercia cultural manifestada en nuestras normas y en nuestras leyes aún existe y yo creo que incluso en Colombia, en temas como la equidad de género y como el tema LGBT, yo creo que hemos tenido grandes avances con el aborto. Sí, Es una discusión polémica, sí. pero estamos hablando, Faltan muchos, faltan falta muchos. mucho. Y yo por eso te decía que la analogía con el sector es interesante. Fíjate que este es un país en donde tenemos una ley de cine, donde se logró sacar la ley del actor, pero no tenemos la ley de música y los agentes medios y los procesos del sector de la música son aún muy precarios y muy primarios y nos falta mucho, pero yo Bueno, pero, no pero soy mira, optimista, Juan mira que Sebastián. ahí hay una cosa que es relativa porque una cosa que yo he aprendido como actor es la convicción de que nadie va a hacer la tarea por uno, ¿cierto? No, aquí no iban a llegar ni los canales de televisión ni las productoras de No, audiovisual iban a luchar por el derecho de los actores. Es una tarea que tenemos que hacer los actores y tenemos que aprender así es. a ser activos políticamente y tenemos que aprender Exacto. a presentar Y un creo proyecto que de como ley y a ciudadanía tramitarlo. estamos en ese aprendizaje, a ser políticos, a escoger mejor, porque es que ser político significa escoger al gobernante que represente tus intereses. No tienes que ser ni siquiera edil, pero vota, por favor, Ahora, vota, en para que estos no tengas que momentos, después salir a marchar a mentarle la madre al presidente. pero es que ese es el punto. En estos momentos empiezan otra vez a aparecer por todas partes estos mensajes de que hay que reducir el Congreso a 50 curules, que hay que reducirles el sueldo en el 60%, una cantidad de cosas. Y yo digo, pero oye, ven, ¿tú por quién votaste en las últimas elecciones? Porque yo sí sé por quién voté No, y yo me siento bien claro, representado por las personas por las que yo voté. sí, Y de hecho es sí, muy a mí me pasa paradójico lo mismo. porque Pero Juan ahorita Sebastián, tú y yo tenemos 50 años. Bueno, yo por lo menos, ¿tú cuántos tienes? 49, yo estoy ¿50 más o ahí menos? pegadito. Bueno, ahí estamos, ¿sabes? Pero los jóvenes están, digamos, eso es uno antes también veía muy lejano esa relación yo soy profesora de políticas públicas y mis estudiantes que son activistas se están en este momento manifestando, vivo pendiente de ellos a través de mi celular, si tienen alguna ayuda que necesitan de derechos humanos, etcétera. Eh, Me dicen, profe, nos trajeron a la estación, pero nosotros les leímos el decreto, sabemos cuáles son nuestros derechos, se los leímos y nos soltaron. Entonces, digamos, yo sí creo que hay unos ciertos sectores en los que eso que te digo yo de los deberes y derechos ha calado un poco más. Lo que yo te digo, yo siendo más joven no hacía uso de esa herramienta a mi favor como individuo, como ciudadana, como ahora tengo cédula, entonces tengo derecho a esto y el deber es esto, y por eso mismo pago impuestos y todavía me da mucha piedra, Ujú. porque también como ciudadana que paga impuestos, digo, pero ¿y yo por qué pago impuestos y sigue este país tan pobre? Y yo soy una persona que no me gano, por supuesto, tengo los privilegios que no tiene, mejor dicho, yo seguramente hago parte del 30% de la población, Del 1%, pero Catalina, es del uno muy por ciento. difícil. Pero ¿y cómo ves? Porque a mí me parece muy singular en este episodio, hay una cosa que me parece muy curiosa y es, hablando puntualmente de la reforma tributaria presentada por el gobierno, Ujú. como te digo, están circulando en redes una cantidad de ataques en contra del Congreso, pero en este punto en particular
la gran mayoría del Congreso estaba en contra de la reforma. O sea, en este punto en particular, el Congreso estaba representando bien el sentir popular, incluyendo el partido de gobierno. Entonces, ahí no hay una disonancia cognitiva, porque Sí. está pasando en muchas partes del mundo que se está perdiendo la confianza en las instituciones, se está perdiendo la confianza en la democracia representativa y mi pregunta es, ¿con qué, si no nos gusta, con qué la reemplazamos? No, yo creo que no podemos esperar o pensar siquiera en un reemplazo. Yo creo que, digamos, es una pregunta muy compleja. Uno, yo no creo que quienes estén necesariamente haciendo, porque las propuestas que yo oigo de cambio del Congreso, más claramente lo que yo he oído es bajar los salarios. ¿De Eh, acuerdo? y digamos, eso no es una propuesta, esa no es una propuesta descabellada. Y la otra propuesta que he oído antes de las manifestaciones es la importancia de tener elementos de paridad de hombres y mujeres dentro de las listas. Que Eh, esa ley pasó en el Congreso. En el sí, Congreso actual pero se fíjate, por discutió. ejemplo, el señor presidente Iván Duque le pide la renuncia, o Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda o exministro de Hacienda, renuncia, y uno pensaría que por paridad hubiese nombrado con la salida de José Manuel Restrepo del Ministerio de Comercio, porque nunca ha habido una ministra de Hacienda mujer, uno pensaría que hubiera puesto a una mujer y no, puso al que era viceministro. Entonces, nosotros somos muy erráticos realmente, pero sobre esa pregunta, ¿con qué lo reemplazamos? Yo no creo que nada reemplace una democracia. Democracia es democracia. Lo que pasa es que estamos viviendo unas crisis de las democracias. Yo siento que estamos en un péndulo, con el péndulo muy echado al lado de la derecha, un Trump, un Bolsonaro, un Johnson, y con algunos centros como Angela Merkel, que ya, entre otras cosas, también dijo que se iba a retirar de la política, y de pronto Después de la primera 16 años de ministra de Nueva gobierno, Zelanda, lleva 4 periodos, 16 años. una mujer fantástica. Fíjate lo que ha hecho por el sector de las artes y la cultura. Creo que fue la primera que propuso unos cambios importantes y una reactivación y un soporte al sector durante la pandemia. Muy increíble esa mujer. Y nosotros estamos con el péndulo todavía ahí pegando mucho a esa extrema derecha, porque somos un país en donde en todo caso pues hacemos parte de lo que tú dices, ese 1%, y con mucha desigualdad y una pobreza extrema y unas poblaciones muy vulnerables, las mujeres todavía en una condición también muy vulnerable. Fíjate cómo ha sido de difícil lo que se refiere a los escándalos de acoso sexual de grandes personalidades. A nosotros hasta ahora nos está tocando mirar ese tema, es decir, cuando Diomedes pasó lo de Diomedes, yo cuento un cuento que creo que a mí me hubieran dejado sin trabajo si lo hubiera hecho evidente, pero yo recuerdo que yo censuré a Diomedes Díaz cuando pasó lo de Adriana Lucía. ¿Cómo Adriana se Lucía. llamaba No, Adriana Lucía es mm, nuestra cantante sí, activista, no, como muy valiente Adriana, mujer, muy la valiosa. mujer que Sí, murió, sí, digamos, en una... no recuerdo el nombre en este momento. Es una Eh, tristeza. eh, y me acuerdo que a mí me decían que yo no podía, que yo no tenía la potestad para no dejar poner su música, y yo dije, pues no la voy a dejar poner, es que sí creo que hay que asumir una posición frente a un acto violento en contra de una mujer, y eso es una discusión que solo hasta ahorita la estamos dando en Colombia. Entonces yo creo que es que a nosotros nos llega como por allá Pero, de últimas estas discusiones que son... ¿Ah? que ahí tocas un tema que a mí me Dime. parece también muy complejo y es ¿cómo hacemos eso? ¿Podemos separar la obra de la persona? Porque es que Sí, porque si juzgamos a no, la inmensa mayoría de los seres humanos de la historia pasada con los valores de hoy en día, nadie pasa el examen. Entonces tocaría no, yo creo que, censurar toda la no, no, no. literatura, toda la pintura, toda la música, toda la arquitectura, Todo, no, no, todo. no. Yo creo, Juan Sebastián, y yo, digamos, ese tema sí que lo he estudiado, y la cultura de la cancelación.
Yo sí creo que es importante plantear de nuevo los cambios de paradigmas que están existiendo dentro de nuestras problemáticas contemporáneas. Esto antes no era un problema, ahora lo ¿De es. acuerdo? Ahora lo Discutámoslo, es. lleguemos a la crisis y evolucionemos sobre él, pero es lo mismo que con el género. Discutámoslo y después ya sobrepasemos y evolucionemos, pero estamos en todo estamos en el punto de ebullición, estamos en el punto de ebullición de entendernos, de entender el género de otra manera, estamos en el punto de ebullición donde si cancelamos o no cancelamos a la obra o a la persona, y son discusiones que se tienen que dar, y las discusiones que además son muy sanas, las De acuerdo. discusiones y los debates son un enriquecimiento para nuestro conocimiento, para nuestra capacidad de comunicación, absolutamente importantes. Entonces, a mí sí, ahora que yo, entonces digamos, en este momento que estamos en el pico de la turba, de si cancelar o no cancelar, yo creo que hay que hacer una cancelación al exponerlo, al hablarlo, al calificar, al denunciar. Creo que hay que creerle a las víctimas, Juan Sebastián. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que el conflicto nos puso a las víctimas en un lugar en donde antes no eran reconocidas. Entonces, yo entiendo mucho que una víctima, es una persona que ha pasado por un dolor profundo. Creo que hay que llegar ahí, pero también creo que hay que solucionarlo y pasar, y también tiene que haber un reconocimiento de lo que nos ha dejado la obra de esta persona en términos de lo estético. Pero la discusión ética y estética hay que darla, porque si no, no va a haber un crecimiento como individuos y como sociedad pensante, digamos. Y entonces sí creo que es importante, pero no hablar de ello, no acusar, no asumir posición. Yo sí quiero poder decir que Ciro Guerra me parece increíble que haya abusado de su posición de poder. Y también creo que Ciro Guerra, y estoy poniendo un ejemplo, pues está Alberto Salcedo Ramos, yo lo llevé a trabajar conmigo en Radio Nacional de Colombia. Son condiciones, pero sí creo que tiene que haber una discusión pública, creo que tenemos que reconocer, y voy a decir una cosa que me van a matar por el otro lado, y es, así los hacemos durante muchos años, y nunca dijimos nada, ¿cierto? Y nos dejábamos coquetear o tocar. Y antes uno le decían, ay, gorda, ¿cómo estás de linda? Y es uno como, oye, no me digas, uno antes dejaba, ¿sabes? Mi hija ya no lo va a dejar, pero a mí me tocaron jefes en que me decía, uy, ¿cómo estás de churra? Y es como, oye, ya hoy en día entiendo que eso es sobrepasarse. Entonces, por eso hablo de cambios de paradigma, nos estamos aprendiendo a comunicar y entender de otra manera, de aprender a respetarnos como individuos y como iguales, de reconocer que tenemos los mismos derechos a pesar de que no seamos iguales. Entonces, creo que es un proceso de aprendizaje y el proceso de aprendizaje nos está llevando. Entonces, los próximos Ciros Guerras entenderán que hay una forma correcta y una forma incorrecta de entenderse con sus pares o quienes no son sus pares, y es con un mayor respeto. Ahora, siempre, ¿y por qué las mujeres antes no hablábamos? Porque antes no lo decíamos y hoy en día sí nos parece que hay muchos hombres que tienen elementos dentro de su discurso que son de carácter misógino. Te lo digo por mi propia experiencia, antes no lo entendía y hoy digo, increíble cuántas veces fui víctima y nunca lo expresé, ni lo dije, ni lo manifesté. Entonces estamos en ese momento y ese cambio de paradigma es de carácter cultural. Pero me parece muy interesante como lo planteas porque es evidentemente un aspecto Lo cultural es. que estaba en el núcleo de nuestra visión de la sociedad y de nuestra visión del patriarcado, de todo lo que quieras. Y Absolutamente. hemos puesto una conversación sobre la mesa donde hemos llegado al nivel de conciencia y de empatía, donde hemos dicho, este aspecto de la cultura no lo vamos a tolerar más y lo vamos a cambiar activamente. Y se plantea Exactamente. desde... Exactamente. Pero entonces, digamos, en derecho hay un principio y es que las leyes no pueden ser retroactivas, ¿cierto? Si morder esfero no era delito, sino hasta la próxima semana, pues a mí no me pueden meter a la cárcel por morder esfero De hoy, acuerdo. porque en ese momento no era mal visto. De acuerdo. Entonces, que eso es parte de lo que siento que está sucediendo y es que estamos castigando retroactivamente unas cosas que hoy en día, con toda la razón las estamos Claro, viendo claro. están mal.
pero aquí lo que importa es, y que lo hablábamos en otro programa también, es, por ejemplo, con el tema de los violadores, yo siento que nos quedamos muy enfocados en cómo vamos a castigar y hacer sufrir a aquellos que lo hagan, y estamos dejando por fuera la reflexión que me parece más importante, y es por qué los seres humanos llegan a actuar de esa manera. ¿Cuáles son, cómo estamos educando a los hombres para que Yo vean a pienso las mucho en mujeres de qué eso, manera? yo pienso mucho en los policías que agreden y me pregunto, la mayoría y uno, pues de lo que uno lee y de lo que uno sabe, no, digamos, no tengo a nadie cercano en la policía, pero sabemos que muchos de ellos deciden ser policías de unas condiciones de pobreza extrema y en la policía se les permite tener unas condiciones mínimas y pues sabemos cuánto se gana un policía. Entonces yo digo, serán niños que pudieron haber sido abusados, serán niños que vieron a sus padres violentar a sus madres, o serán niños que son hijos de una madre que los dejó abandonados porque tenía que tener 3 trabajos. ¿Cómo crecen y en qué lugares crecen que ahora los llevan a sentir tanta rabia que por supuesto que si les tiran piedra y les hacen pistola y les gritan? Entonces, no estoy justificando, pero Pero, sí me parece que es muy digamos, importante pero hablemos, reconocer. balanceemos esa conversación, porque quiero ver cómo lo ves tú, porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que me preocupa sobremanera es que yo estoy oyendo dos narrativas que describen dos mundos totalmente distintos, ¿cierto? Hay una gente que solamente ve violencia policial y hay otra gente que solamente ve vandalismo, ¿cierto? Veo muy poca gente que esté viendo el cuadro entero, y entonces digo como, Juan o sea, Sebastián, yo creo que que haya, la polarización es un pero el tema vandalismo que existe. yo creo que, a ver, Mejor yo dicho, creo que los manifestantes, anoche sí quemaron 14 CAIs, o es mentira de los medios de comunicación. yo sé que hay confirmados 2 CAIs, pero no sé de los otros y sé el incendio de uno de ellos con los policías adentro. Y es muy ¿Eso a qué interesante lo que responde? Porque digamos, planteas. si hacemos la reflexión de cómo fue la infancia de ese ser humano que se convirtió en policía, cómo es la infancia de esa persona que piensa que la reivindicación de los derechos es intentando incinerar a unas personas dentro de un CAI? Yo no creo que los Que no vándalos representa a la mayoría. sean, O sea, digamos, podemos estar de pero es acuerdo que en yo que no el creo que, 99% de las manifestaciones han sido pacíficas. yo creo que sí, pero yo no creo, Juan Sebastián, honestamente te lo digo, yo honestamente te lo digo porque he estado muy cerca a los manifestantes, a las marchas, a los colectivos, a las agremiaciones, a los grupos de derechos humanos. Yo honestamente te lo digo, yo no creo que quienes son vándalos sean personas que están haciendo reivindicaciones sociales, son vándalos, pero yo no creo que los debamos meter dentro del mismo paquete. Se han sentado a hablar con sus pares para decir, esta es la arenga, esto es lo que necesitamos, queremos renta básica, queremos aborto legal. Yo creo que las marchas en Colombia están permeadas por el conflicto que ocurre en los territorios. Creo que están permeadas por el nuevo ciclo de violencia en el que estamos viviendo, en donde hay un narcotráfico rampante, producto de una relación estrecha con el narcotráfico de Sinaloa. Creo que quienes no se retiraron, quienes no dejaron las armas de las FARC, parte de esa nueva violencia, trabajan para estas rutas del narcotráfico. Creo que los grupos paramilitares, Gentil Duarte, también hacen parte de este nuevo ciclo de violencia asociado a la cultura y a la economía del narcotráfico. Creo que tiene que ver con la migración venezolana y creo que eso, todos son diferentes problemáticas y que la calle y la protesta los junta. Yo trabajo con un grupo de activismo, periodismo, en donde está Artemisa, en donde está 070, en donde hay varios concejales, digamos, es un grupo, y te digo esto es porque no somos amigos, ay, chéveres, sino que son personas, está Colombia Check, de hacer periodismo de data y chequear si en efecto es el mismo CAI o es el del 2019. Y el periodismo de data es nuestro pilar, digamos,
Yo hablo con mis estudiantes, yo veo las posiciones que asumen los rectores y yo honestamente creo que esto hace parte de estrategias de todos los lados para aprovecharse de nuevo de quienes están saliendo de manera pacífica a luchar por unos pliegos de peticiones y es muy probable también que haya algunos de ellos, pero yo no creo que los vándalos representen a los manifestantes, creo que son No, públicos yo distintos. estoy, no, es que yo estoy de acuerdo contigo, pero digamos el problema que estamos enfrentando acá es que, como te digo, yo he leído en estos grupos de chat donde uno está con la familia, con los amigos, con los del Sí, sí, gremio, sí. uno le mide el aceite a las distintas posiciones y entonces hay un segmento donde, como te digo, solamente ven los vándalos. Entonces, y entonces empiezan a hablar de la revolución molecular disipada. Entonces uno dice como, venga, si usted realmente quiere reducir la insatisfacción de toda la gente con respecto a una cantidad de temas, reducirlo a unos actos de violencia que son sin duda reprochables, pues nos estamos perdiendo la conversación de fondo. Y el otro lado también, en la narrativa de que la Entonces yo policía te está devuelvo sabiendo a la disparar pregunta. indiscriminadamente, no, está perdiendo la ¿Quién posibilidad de entablar una tiene que conversación. plantear esa pregunta? ¿Quién está planteando esa pregunta dentro de nuestros líderes políticos o sociales? Nadie. Estoy completamente de acuerdo contigo. Esa es la pregunta de fondo. Para empezar, ¿por qué seguimos creyendo en el uno o en el otro? Y esa es una discusión de fondo, creo que es una decisión más que políticas de carácter intelectual, es como, digamos, esos manifiestos que siempre se reúnen los intelectuales y firman y digan, bueno, Humberto de la Calle trata de plantearlo de alguna manera en varias de las afirmaciones que hace, pero fíjate que, por ejemplo, Humberto de la Calle es un tipo que es una persona, es un gran intelectual, un gran estadista, y los medios de comunicación no nos ayudan, Juan Sebastián. Los medios de comunicación están también viendo intereses individuales o de los de sus jefes y no tenemos liderazgos. A mí me preocupa mucho. ¿Dónde están nuestros líderes proponiendo una conversación realmente de fondo que no sea, bueno, listo, el 10 de mayo nos sentamos como dijo el presidente y que entiendo, porque hoy lo pregunté en Twitter, que entiendo que el comité del paro dijo no nos podemos reunir ahorita, nos reunimos hasta el 10 de mayo. Yo no sé qué va a pasar de aquí a allá. Esto, o la noche de hoy, estamos hablando hoy 5 de mayo, grabando este podcast. No sé si esto va a ser una noche de terror, me temo que sí puede llegar a ser una noche de terror, pero coincido contigo, la discusión de fondo debería ser liderada por los líderes, pero yo no veo líderes haciendo la pregunta. Los líderes están también polarizando. Catalina, muchísimas gracias por estar en este episodio de Filosóficamente Liberal. Muchas gracias por la invitación y espero que nos veamos pronto presencialmente. Que así sea, que así Bueno, sea. Un pues, abrazo. que estés bien, chao.